Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¡Hey! Hablemos de salud. Saludamos a los televidentes que a esta hora se conectan nuevamente en este programa que genera la ESI Hospital San Rafael en compañía del canal Dominicano TV para presentarles temas de interés general sobre salud y que nos interesa a todos. Hoy nos acompaña nuevamente el estudiante de medicina Alejandro Morales. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Cristian, mucho gusto, muy bien. Encantado de estar nuevamente con ustedes en este esparcimiento que nos da la ES San Rafael y agradecemos al canal Dominicano TV y a este espacio Hablemos de Salud y a todos los televidentes que nos ven en sus casas en este momento. Y muy agradecido por este espacio y bueno, vamos a hablarles de un tema muy importante que nuestro compañero Cristian nos va a mencionar. Listo, el tema del que les vamos a hablar hoy es salud mental, un tema del que a veces como que no le prestamos la debida importancia y lo dejamos como aislado cuando es una de las enfermedades que causa más discapacidad que cualquier otra. Entonces, doctor, ¿usted nos podría explicar un poco qué es la salud mental? Bueno, claro que sí. Antes de hablar de salud mental, es importante que todas las personas dominicanas que nos ven en este momento sepan en general qué es la salud. Entonces la salud tiene una definición por la Organización Mundial de la Salud que nos habla del completo bienestar físico, mental y social de una persona. Entonces, como en la definición dice mental, salud mental no solo nos habla de nuestra salud a nivel del cuerpo físico, ¿cierto? Sino que también nos habla de que debemos tener conectado nuestro cerebro, nuestra mente, con la salud en general de nuestro cuerpo. Entonces, por decirlo así, una persona que tiene salud mental es una persona que genera hábitos saludables, es una persona que mantiene su mente conectada, que las diferentes enfermedades, aparte de que llevan al cuerpo, también pueden dar en la mente, ¿cierto? ¿Qué son las enfermedades mentales y por qué se dan? Claro que sí. Las enfermedades mentales son enfermedades como cualquier patología que le da el cuerpo, ¿cierto? Por decir, si a usted le dio una gripa, a nivel de, por decirlo así, de pulmones, le dio una bronquitis, una enfermedad respiratoria, la mente también se enferma por cargas o estrés que tengamos las personas, porque muchas veces no sabemos sobrellevar diferentes problemas, diferentes circunstancias que se nos están presentando en la vida. Entonces lo que hacemos es que buscamos la salida más fácil, ¿cierto? Entonces dejamos nuestra mente cargarse con todos esos problemas y llegamos a un punto en que no le vemos como una solución y estallamos, ¿cierto? Entonces, Cristian, las enfermedades mentales, para explicarlos de una forma más fácil y que la comunidad dominicana nos entienda, entonces se van a imaginar como por decir un camioncito o un carro que va por una vía, ¿cierto? Ese camión, ese carro necesita de una gasolina para poder transportarse, entonces lo mismo ocurre por el cerebro. Imagínense que el cerebro tiene unas carreteras, ¿cierto? Entonces que por ahí van los carros y todo con su gasolina. Pero si en ese momento no hay gasolina, el carro no se transporta. La gasolina de nuestro cerebro serían los neurotransmisores, ¿cierto? Entonces, si no hay neurotransmisores o gasolina, la información no se transmite. Entonces ahí es donde empiezan a presentarse las enfermedades mentales. Hay déficit de neurotransmisores, entonces sería como un déficit de gasolina, entonces el carro no funciona de forma adecuada. Bueno, Alejandro, entonces, ¿por qué es importante la salud mental en las personas? Bueno, la salud mental es un tema tabú, aparte de eso es un mito que tienen las personas, que es algo que no existe, que las personas se enloquecen, ¿cierto? Que les da un rayón, que empiezan a actuar diferente. Pero es muy importante tener una adecuada salud mental y aparte de eso, algo que se conoce como la higiene mental para poder estar equilibrados y aprender a sobrellevar diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, ¿cierto? Ahí interviene una red de apoyo, interviene aparte de eso el tratamiento o las charlas que podamos tener con psiquiatras, con psicólogos que son especialistas importantes y recomendados en este proceso de la salud mental. Cabe decir que si nosotros no tenemos una adecuada salud mental, nuestro cuerpo físico empieza a afectarse, ¿cierto? Muchas veces cómo se empieza a manifestar la salud mental, porque empezamos a presentar ansiedad, dejamos de comer, perdemos peso, ¿cierto? Empezamos a llorar, entonces nuestro cuerpo físico también se empieza a afectar.
Bueno, muy importante que los televidentes tengan presente que las enfermedades mentales nacen con uno o estas se desarrollan a lo largo de la vida. Bueno, esa es una pregunta muy importante y vamos a irnos hacia dos extremos, ¿cierto? Entonces está en un extremo la persona que en su familia han sufrido de enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces esta persona hereda la enfermedad mental, que podría ser algo genético que viene con esa persona, ¿cierto? Ya viene codificado para tal enfermedad mental. O tenemos el otro extremo de las patologías mentales, que son las personas que lo van desarrollando a medida que van creciendo y evolucionando, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Llega un momento en el que tanto la persona que tenía su patología ya genética y de herencia y aparte la otra persona que lo va a ir desarrollando deben de presentar un detonante. ¿Qué se dice que puede ser un detonante de las enfermedades mentales? Por decirlo así, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol. Dentro de las sustancias psicoactivas se dice que la marihuana es el principal detonante de las enfermedades mentales, explícitamente hablando de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de trastornos afectivos bipolares, que son patologías muy importantes y de alta prevalencia en la población. Se han dado cifras que uno de los principales departamentos de Colombia en el cual se ven y se diagnostican enfermedades mentales es el departamento de Antioquia, siendo principalmente la zona con más diagnóstico como el oriente antioqueño, ¿cierto? Entonces hay que prestarle importancia a estas patologías porque son enfermedades que nos pueden dar en cualquier momento de la vida, que le puede dar a cualquier persona. No discrimina ni sexo, ni edad, ni raza, ¿listo? Teniendo en cuenta el dato que nos acaba de arrojar de que Antioquia, en específico el oriente antioqueño, es donde más se diagnostica estas enfermedades mentales, ¿hay alguna razón para que nos lleve a decir que se diagnostican en ese lugar? Listo, claro que sí. Lo que se ha identificado en la literatura y los diferentes estudios que se le han realizado principalmente a la población del oriente antioqueño y en general a todo el departamento de Antioquia, entonces se basan principalmente en que las personas en estos sectores del departamento, por decirlo así, tienen vínculos sexuales y vínculos amorosos entre los mismos familiares, ¿cierto? Cabe recordar que la enfermedad mental no es solo lo que llamamos estar loco, ¿cierto? Enfermedad mental también puede ser una discapacidad intelectual que es muy común en las personas con síndrome de Down, que se presenta cuando se realizan relaciones sexuales entre personas de la misma familia, ¿cierto? Entonces lo que se ha visto es que este carácter genético y de herencia entre estas personas que son de la misma familia, para darles una explicación más sencilla, entonces por decirlo así, se unió el tío con la tía, que los dos tienen una enfermedad mental, ¿cierto? No se las han diagnosticado, pero la tienen codificada en su cerebro, entonces se unen los dos, entonces estos mezclan toda su información genética y van a empezar a transmitir las enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces se va a dar como una secuencia de enfermedad mental de generación en generación. Bueno, muy importante arrojarles un dato de que 450 millones de personas en el mundo experimentan enfermedades mentales y estos desórdenes constituyen 5 de las principales 10 causas de discapacidades físicas en las personas. Esto quiere decir que tenemos que tenerle y darle mucha importancia a la salud mental, porque si una mente no está sana, es un cuerpo que no va a funcionar bien, que no va a estar en correcto funcionamiento para realizar otras actividades y que se ha diagnosticado y se ha hecho unos estudios en que para el 2020 la salud mental va a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. Entonces es muy importante como esta parte de la salud, tomar esa importancia hacia este tema y explicarle mucho también a los usuarios y explicarle mucho a los pacientes y a la población sobre la estigmatización de las personas, porque a veces nos dirigimos a que tiene un rayón o que está loco. Entonces es muy importante hacerles llegar el mensaje a las personas de que no es discriminar y decir este está loco, qué miedo, no, es ayudar a esas personas emocionalmente a superar esas crisis en las que están pasando.
Claro que sí, Cristian. Complementando los datos que nos habías comentado hace un momento, aparte de eso, entonces ya habíamos hablado de las personas adultas, ¿cierto? Muy importante, vamos a hablar de cifras y datos en jóvenes, que las personas piensan que la enfermedad mental les da solo a los viejitos, a las personas mayores, pero aproximadamente a los 14 años a nivel mundial se les está diagnosticando al 50% de los jóvenes una enfermedad mental. La enfermedad mental que se les diagnostica a estos jóvenes principalmente va a ser la depresión y la ansiedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que se ha evidenciado mediante estudios es que a estos jóvenes, desde sus casas y desde su forma de crianza, no quiere decir que no se esté realizando una crianza adecuada, sino que no se le inculcan diferentes estructuras y herramientas para afrontar situaciones en la vida extremas que nos lleven a, por decirlo así, a desequilibrarnos o a generar una inestabilidad en nosotros, ¿cierto? Que eso ya lleva a una repercusión en la parte física. Entonces estos jóvenes están presentando alteraciones en la parte mental, en la parte física y en la parte emocional. Listo, entonces hablando un poco más como de cómo diagnosticar esta enfermedad, ¿cada cuánto es recomendable que asistamos sea al psicólogo o un psiquiatra? Bueno, es muy importante primero quitar el tabú y el mito que se tiene sobre el psiquiatra o sobre los psicólogos, ¿cierto? ¿Qué se dice? Que los que van al psiquiatra o al psicólogo son los únicos que están locos, que están rayados, ¿cierto? Son los que se la pasan en el parque sentados o los que recogen basura o los que piden limosna, ¿cierto? Es muy importante. El psiquiatra es un especialista que primero estudia medicina, luego se especializa en la parte de enfermedades mentales, ¿cierto? Estudia toda la anatomía del cuerpo, todas las enfermedades físicas, todo. Entonces es un especialista muy completo porque nos ayuda a tratar tanto la parte física como la parte mental. Aparte de eso, es muy importante asistir periódicamente tanto al psiquiatra como al psicólogo. El psiquiatra nos ayuda en la parte de tratamiento y estabilización de la enfermedad, y los psicólogos, Cristian, lo que hace es que nos ayudan a reforzar esa parte de autoestima, a reforzar esa parte de comunicación, de vínculo social, que es una de las cosas más importantes que todas las personas deberíamos de tener. No sé si los dominicanos han escuchado de un conjunto de palabras que se conoce como una red de apoyo. Entonces, Cristian, la red de apoyo consiste principalmente en un vínculo que va a estar en primera parte por psiquiatras y psicólogos. Luego esa red de apoyo se conforma por los familiares o los amigos más cercanos, que sean los que nos brinden un apoyo incondicional en ese momento difícil o una situación complicada por la que estemos pasando, ¿cierto? Que sea, como por decir así, nuestro anclaje o nuestro bastón para que nosotros nos apoyemos sobre ellos y nos den como una ayuda o nos quiten ese miedo de que algo malo va a pasar y nos ayuden a ir donde un psiquiatra o un psicólogo que tienen una orientación más adecuada para todas las personas. Listo. Hablando un poco sobre higiene mental y la calidad de vida, ¿influye en la calidad de vida de las personas? Es decir, esto se puede dar entre las personas de recursos económicos más bajos o más altos, o no hay diferencia entre estrato socioeconómico. Claro que sí. Las enfermedades mentales, como ya lo habíamos mencionado, no diferencian ni raza, ni edad, ni sexo, ¿cierto? Es una patología que le puede dar a cualquier persona. Le puede dar desde la persona con menos recursos hasta la persona que tiene más recursos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Como lo habías mencionado, la higiene mental es algo muy importante para tener una buena salud mental. La higiene mental son un conjunto de hábitos que se recomiendan tanto para la salud mental como para la salud física, ¿cierto? Entonces, ¿qué hábitos tenemos nosotros para poner en práctica? Entonces, por ejemplo, conversar con familiares, ¿cierto? Contarles cómo nos levantamos hoy, cómo transcurrió nuestro día. Es muy importante sentir un apoyo de nuestros familiares, que al llegar a casa tengamos con quien hablar cómo nos fue en el trabajo, cómo nos fue en el colegio, qué actividades tenemos que desempeñar. Aparte de eso, la literatura recomienda dormir 8 horas al día, ¿cierto? Que es muy importante para descansar nuestra mente y
descansar nuestra parte física, ¿cierto? El consumo de alimentos saludables, el consumo de 8 vasos de agua al día es muy importante para mantenernos hidratados y que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, ¿cierto? Aparte de eso estaba lo que les decía de la red de apoyo, que va en conjunto con hablar con nuestros familiares. También es muy importante generar actividades de dispersación. ¿Qué son estas actividades? Por ejemplo, a los que les guste salir al campo, los que les guste ir a cine, a un centro comercial, es generar estas actividades, pero lo que se recomienda es ir a sitios como que no generen estrés, donde no vayan a presentar algún, por decirlo así, algún trauma emocional o algo que pueda desencadenar la enfermedad, ¿cierto? O que pueda ser el detonante para que esa persona entre en una crisis. Entonces, ¿qué se recomienda? Que tengan estos sitios de esparcimiento con las personas más cercanas, donde puedan compartir, donde puedan disfrutar en pleno de cada sitio, ¿cierto? Listo. Hablando un poco y devolviéndonos hacia las enfermedades, entre estas encontramos cuáles son las más comunes. Entonces acá las vamos a dividir, por decirlo así, en grupos etarios o por edades, ¿cierto? Entonces lo que se está viendo actualmente en los jóvenes es que se les está diagnosticando más la depresión y el trastorno de ansiedad. Aunque no lo crean, la mayoría de personas en algún momento de nuestras vidas sufrimos de una depresión, pero son depresiones leves que no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque nos dejó el novio, la novia, se acabó el matrimonio, ¿cierto? O en el caso de que un hijo se va de la casa porque ya consiguió su trabajo o va a formar su familia. Entonces, algunos tips o recomendaciones para cómo identificar una persona que está cursando con una depresión, ¿cierto? Entonces, la depresión es una enfermedad mental, afecta a la parte física también. Entonces, la depresión puede cursar con llanto, ¿cierto? Pero hay personas que no siempre van a tener llanto. Lo primordial en esta patología es que las personas sienten pereza de salir a la calle, no les gusta, por decirlo así, comer, no les gusta ver televisión, todo el día quieren estar acostados, salir a la calle les da pereza, sienten como que si salen va a ser algo innecesario, que se sienten mejor en su casa, ¿cierto? Que no van a realizar cualquier actividad porque, por decirlo así, se van a sentir inútiles, se van a sentir que no son importantes. Entonces estas personas, diciéndolo de una forma, son más como melancólicas, ¿cierto? Tienen un aspecto más a tirar como al llanto, como a la tristeza, como a estar deprimidos todo el tiempo. Ya hablando de otra patología muy presente en los jóvenes es el trastorno de ansiedad. Aunque no lo crean, que dicen que una persona que mueve constantemente el pie, que mueve constantemente las manos, que mueve la cabeza, ¿cierto? Que mantiene parpadeando, que mueve los labios. Las personas con un trastorno de ansiedad lo que van a cursar principalmente es que estas personas sienten, por decirlo así, un miedo o una desesperanza de algo que pueda pasar, ¿cierto? Van a tener temor de que pueda pasar una catástrofe, de que pueda ocasionar alguna cosa o un evento adverso que no está planeado, que no está dirigido, ¿cierto? Aparte de eso, estas personas también se van a sentir, por decirlo así, inútiles, entonces no consultan al médico o sienten ese estigma de que los van a discriminar en la casa, porque es muy importante que todos los televidentes se enteren de que la principal discriminación de las personas con enfermedades mentales y con trastornos psiquiátricos viene desde la casa, ¿cierto? Se ha visto mediante estudios que tanto padre como madre y hermanos son los que más discriminan a las personas, ¿cierto? Porque, por decirlo así en términos coloquiales, les dicen como que dejen la bobada, que están pasando por una situación, que eso no es nada, que eso se puede afrontar, que deje de llorar, que es una pendejada, que no va a pasar nada, ¿cierto? Pero lo que no saben es que la persona está afectada, como les había explicado, de neurotransmisores y necesitan ayuda y necesitan un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico para salir de su enfermedad mental. Bueno, muy importante, hablando de las enfermedades mentales, hablar sobre el suicidio y la bipolaridad, que son como una de las enfermedades más comunes que se nos encuentran a nuestro alrededor y que se nos ha presentado también en el municipio. Listo. El suicidio es una de las patologías, aunque muy poco conocidas por las personas, porque ¿qué ocurre? Hay un estigma social y un estigma cultural sobre el suicidio.
y piensan que el suicidio o se reporta en medios de comunicación o diferentes medios que reportan solo los suicidios que se dan no por causa de enfermedades mentales, sino por enfermedades físicas o por diferentes sucesos, ¿cierto? Pero cabe decir que el suicidio es a nivel mundial es la principal causa dada por enfermedades mentales, siendo la principal enfermedad que puede llevar al suicidio una depresión, ¿cierto? ¿Por qué se da esta patología? Porque las personas, como ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, no tienen las herramientas para afrontar, entonces buscan la salida más fácil, ¿cierto? Cuando estamos tristes, cuando estamos depresivos, cuando estamos llorando, lo único que nosotros pensamos en ese momento es en algo rápido, fácil, que nos quite esa tristeza que nos lleva por dentro, ese sosiego, esa agonía. Entonces, ¿qué hacemos? Solo pensamos en que nosotros somos inútiles, en que no somos necesarios para la vida y buscamos la salida más fácil, ¿cierto? Que es el suicidio. Actualmente se ha reportado muchos casos de suicidio y se están presentando más en las personas jóvenes. Bueno, muy importante también hacer como la explicación de la bipolaridad y la habilidad emocional, que a veces como que confundimos esto y empezamos a tratar a la persona que tiene un cambio de su estado de ánimo y empezamos a decir este es un bipolar y aislarlo como de los grupos sociales. Es muy importante. Es muy importante, Cristian, aclararle a toda la comunidad dominicana y en general a toda la población y también nosotros los médicos y los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, que utilizan ese término coloquial bipolaridad, ¿cierto? Pero es un término errado para llamar a una persona, por decirlo así, que está triste, luego feliz, luego pasa a otro estado de ánimo como rabia, ira, luego baja, luego sube, ¿cierto? Entonces tendemos todas las personas en general a llamar bipolaridad esto, pero el término está errado. Entonces, ¿qué es la bipolaridad? Muy importante para que dejemos de llamar a las personas así y generar un estigma social y cultural, ¿cierto? La bipolaridad se conoce en los trastornos psiquiátricos y mentales como un trastorno afectivo bipolar, que va a cursar con dos extremos, ¿cierto? Pero va a tener una característica muy importante, que va a cursar con algo que en la psiquiatría se conoce como una manía. ¿Qué es una manía? Es cuando una persona está muy arriba, muy feliz, ¿cierto? Que lo lleva a hacer cosas que otra parte de la población no hace, ¿cierto? Por decirlo así, un ejemplo muy común y muy coloquial es la persona que estaba en su casa tranquila, pero que ya se le diagnosticó el trastorno, ¿cierto? La enfermedad mental, salió corriendo para la iglesia, subió al parque, se paró en el atrio de la iglesia, se desnudó y empezó a gritar que la salvación del mundo va a venir, ¿cierto? Empieza a decir otras cosas que la población no va a hablar, y aparte de eso está la condición de que se desnuda sin importarle el resto de la población que están viendo este suceso, ¿cierto? También ese es como el equilibrio entre extremo y extremo. Entonces va a cursar la persona que está muy feliz con una manía y la persona que ha tenido manías pero está cursando con una depresión, ¿cierto? Entonces hay trastornos afectivos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es cuando están feliz con manía y el tipo 2 que ya han tenido manías pero están depresivos, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que generalmente la población llama como bipolar, que está feliz, luego triste? Esto se conoce como la habilidad emocional, ¿cierto? Porque si hablamos de bipolaridad, todos seríamos bipolares, ¿cierto? Porque todos estamos felices, luego tristes, pero el término adecuado es la habilidad emocional. Bueno, ¿existe algún tratamiento o alguna terapia que pueda ayudarnos como a controlar estas enfermedades mentales? Muy importante saber sobre las enfermedades mentales y su tratamiento, ¿cierto? Antes de hablar en sí del tratamiento, hay que recomendarle a toda la población dominicana que para prevenir una enfermedad mental, más que prevenirla, porque esta no se previene, sino que generar hábitos saludables o hábitos que nos lleven a mantener las enfermedades mentales controladas, se recomienda ante todo una actitud positiva. Es uno de los pilares de las enfermedades mentales y de su control, ¿cierto? La actitud positiva, estar todo el tiempo pensando que sí puedo, que yo voy a salir de esto, que voy a ayudarme yo mismo, ¿cierto? Y esto se aprende mediante la asistencia psicología, que son los que nos ayudan con el autoestima, con mejorar y avanzar hacia una prospección a futuro, ¿cierto?
Entonces, ¿qué persona nos da el tratamiento sobre las enfermedades mentales? Los psiquiatras. Listo, los psiquiatras son los que nos van a medicar y nos van a recetar esos medicamentos que nos ayudan a controlar y a generar más o menos liberación de neurotransmisores, que es lo que les había comentado de la gasolina del cerebro. Listo. Entonces, el psiquiatra, hay aparte de eso un tabú y mitos sobre los psiquiatras que solo atienden locos, pero el psiquiatra lo que hace es que hace un examen mental completo para valorar la condición de cada persona. Dependiendo de la patología que tenga, vamos a colocar o a mencionar un ejemplo. Hablando de la depresión, están, por decirlo así, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor que les había comentado, la gasolina, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Lo que hacen es que inhiben que la serotonina se devuelva, por decirlo así, que llegue y actúe de una forma adecuada. Entonces eso hace que se aumenten los niveles de serotonina y nosotros, por decirlo así, estemos felices, ¿cierto? Entonces salgamos de ese estado depresivo, de ese estado de tristeza, y vamos mejorando y nuestro cerebro se vaya poniendo el chip de que debe estar de una parte más feliz, de que debe ir aumentando, de que las cosas que antes no hacía le van a generar más tranquilidad, le van a generar más felicidad, ¿cierto? Listo, entonces, ¿estas enfermedades tienen cura o cuando adoptamos ya una enfermedad de estas ya es de por vida? Listo. Muy importante hablar de las enfermedades mentales, si tienen cura o no. Entonces las vamos a dividir en unas patologías que van a cursar de una forma leve y otras que van a ser más graves, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una esquizofrenia, que es una patología que requiere tratamiento todo el tiempo para que no hayan descompensaciones, es una patología que va a cursar durante toda la estancia con la persona, ¿cierto? Pero cabe recordar que patologías que cursan en toda la vida de la persona pueden ser patologías que van a ser controladas, que le van a generar una calidad de vida a la persona si tiene un tratamiento adecuado, que no se va a descompensar ni a desequilibrar. Pero también hay otras patologías leves como la depresión, que estas patologías con un tratamiento adecuado durante un tiempo, ¿cierto? Y si no tiene recaídas o si no tiene inestabilidades o desequilibrios, son patologías de las cuales una persona puede salir en poco tiempo, ¿cierto? Con ayuda de un medicamento y un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico. Bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema, les recordamos que la ES Hospital San Rafael está prestando el servicio de psicología de forma particular. Deben acercarse a las instalaciones del hospital, que acá les brindamos la asesoría y cómo agendar su cita. Y doctor, ya se nos está acabando el programa. Para finalizar, ¿qué recomendaciones nos quedan? Bueno, es muy importante que todos los dominicanos que están en sus casas entiendan y se quiten ese tabú sobre las enfermedades mentales, ¿cierto? Y consulten donde un psiquiatra y aprendan a identificar a las personas que están cursando con una enfermedad mental. Entonces, lo que les hablaba de la higiene mental es muy importante: dormir 8 horas al día, el consumo de agua, el consumo de alimentos saludables, tener una buena red de apoyo es lo más fundamental para, por decirlo así, desahogarnos, ¿cierto? Entonces, invito a todos los dominicanos que nos están viendo en este momento a que asistan a los programas de psicología, como ya los había mencionado Cristian, y a que cuando presenten o vean triste a una persona o lo vean ansioso, se acerquen y le brinden un apoyo, y aparte de eso lo acompañen al hospital para poderle brindar un mejor tratamiento. Entonces invito a todos los dominicanos que nos ven en este momento para que asistan a los programas de psicología que está brindando la ES San Rafael, y aparte de eso a que brinden una ayuda y un apoyo a todas las personas con enfermedades mentales, a la no discriminación, y aparte de eso agradecerles por este espacio que nos brinda el canal Dominicano TV. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante. No, muy complacido de compartir con ustedes este rato tan agradable, y más para hablar de temas de medicina, ¿cierto? Que son tan importantes, y más la salud mental.
Buenos televidentes, ya se nos está acabando el tiempo. Cabe recordarles que la ESI Hospital San Rafael está mejorando para ustedes. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas durante los servicios en este cambio de infraestructura y les recordamos que se están prestando nuevos servicios como es el de psicología, optometría y ortodoncia. Estos tres son de particulares, pueden acercarse a las instalaciones del hospital y acá les brindaremos la asesoría. Hasta luego, continúen con la programación de Dominicano TV.